Repudiar las conductas egoicas, rechazar a las personas que actúan desde su ego, no destrona al ego de los puestos importantes en el mundo. ¿Por qué hay guerras? Porque personas que están muy identificadas con su ego, muy desconectadas de su verdadero ser, de su espíritu, de su ser esencial, conciencia, están en puestos de mucho poder. Muchos líderes mundiales, muchas personas que están a cargo de dinámicas sociales, actúan de acuerdo a este programa de supervivencia. Si nosotros odiamos, si nosotros rechazamos, si repudiamos y emitimos nuestra energía negativa hacia esas personas, de esa manera no vamos a destronar al ego del mando del mundo. Las personas que están identificadas con su ego, que están desconectadas de su espíritu, están en ese estado porque muchas veces han tenido infancias muy difíciles, han tenido que vivir cosas muy duras de las cuales no nos damos cuenta y observamos más que todo esas actitudes que están ahora teniendo de adultos y de adultas, pero no vemos al niño herido o la niña herida en el interior de esa persona. Cuando nosotros nos dedicamos principalmente y primordialmente a estudiar nuestro propio ego, a identificar cómo es que funciona, a hacer las paces con nuestro ego, porque no se trata de matar al ego o de deshacernos del ego, sino que se trata de dejar de que maneje nuestra vida, entonces nosotros tomar el control, nosotros tomar el mando desde un punto consciente y agradecer por este programa de supervivencia, agradecer por ese programa que nos ha protegido y de esta forma decirle: te agradezco, pero ahora soy yo quien va a tomar el control. Por ejemplo, cuando el ego nos empieza a meter miedo acerca de una situación, puede ser un despido de un trabajo, por ejemplo. Yo puedo decir: muchas gracias, agradezco tu buena intención de alertarme, de mantenerme pendiente y de tratar de moverme para que consiga un trabajo nuevo, por ejemplo, o para preocuparme por la situación. Te agradezco, ego, pero ahora soy yo quien va a manejar. ¿Por qué? Porque yo reconozco que no soy el ego, que no soy simplemente este cuerpo, este individuo, y que mi alma está en un camino donde todas las experiencias, todo lo que sucede, puede servir como un escalón para mi evolución, de acuerdo al contrato álmico que nosotros como espíritu firmamos antes de venir a manifestarnos en la materia. Así que con esa comprensión del propio ego, con ese perdonar, con esa compasión hacia el propio ego y hacia nuestras sombras también, ¿no? Podemos comprender y perdonar las sombras y el ego de los demás, incluso de aquellos líderes mundiales que son principalmente motivados por esas conductas egoicas. Y no significa que entonces vamos a apoyar todo lo que hagan. No significa que si un líder mundial está haciendo una masacre contra una población, entonces que perdonarle el ego sería apoyarlo o dejarlo que haga eso o no pronunciarse, sino que sería entender de dónde vienen, de dónde nacen esas actitudes humanas que llevan a una persona hasta llegar a ser un adulto, líder de un país que está atacando a otro país, ver de dónde viene eso y cuando comprendemos, ya con el estudio de nuestro propio ego, cómo se generan esas actitudes, podemos pronunciarnos en pro de la paz, pero sin lanzar odio, sin lanzar rechazo, sin lanzar energía negativa hacia esas personas, sino que con la comprensión
podemos solicitar, demandar paz, demandar un buen trato para los niños, ayudar a refugiados, ser parte de organizaciones de causas buenas, pero sin estar emanando una huella energética negativa hacia las personas que están identificadas con su ego. ¿Por qué? Porque si yo emano una energía negativa hacia esas personas, entonces yo estoy identificado con mi ego, porque entonces estoy identificado con ese programa de supervivencia que me dice que tengo que culpar, que tengo que tener miedo para poder sobrevivir. Pero cuando conectamos con nuestro espíritu, entonces nos damos cuenta de que ya no es necesario, que eso fue un programa, fue un paso para poder despertar a nuestra presencia desde el alma, desde el espíritu, y ya no tenemos que culpar, ya no tenemos que sufrir, ya no tenemos que emitir juicios para poder sobrevivir. Así que esta es una invitación no para apoyar a la violencia en el mundo, sino para entender desde dónde nace la violencia en el mundo, entender cómo cada quien está en un camino de aprendizaje, cada quien tiene sus heridas de la niñez que resolver, y desde ese punto entonces podemos hacer lo que sea necesario para la justicia, para el bien, para promover la concientización, pero sin emanar una energía negativa, sin tener una huella energética que vaya a contribuir a la red de miedo, de culpa, de juicio en el mundo, que más bien es contraproducente porque perpetúa esa forma de actuar. Cuando nosotros nos volvemos ejemplo de una forma de actuar distinta, desde la cual operamos en una manera que es completamente desconocida para el ego, también nos vamos a encontrar con personas que se van a molestar con nosotros, nos van a llamar locos y locas, etc. Pero ahí hay otro aprendizaje que tiene que ver con gestionar correctamente esas acusaciones, porque si entonces esas acusaciones van a activar nuestra herida del rechazo, por ejemplo, entonces vamos a tratar de justificar lo que estamos haciendo y discutir con esas personas y caer de nuevo en el juego del ego. Así que ante el rechazo de personas que no comprenden todavía en su camino, cada quien está en su punto justo de su camino, yo también estoy en algún punto de mi camino evolutivo, voy a comprender que esa persona me está rechazando porque de alguna manera está identificada con su ego y no entiende las dinámicas de una persona que se desidentifica del ego. En su debido momento, en su momento perfecto, esa persona va a entender, ya sea en esta vida o en otra vida, de acuerdo a su viaje álmico. Se trata al fin y al cabo de ver a las personas como almas, como energía, el espíritu único que somos e indivisible, manifestándose a través de diferentes individuos, de diferentes cuerpos, formas en el mundo de la materia. Así que al fin y al cabo, esa conciencia de 5D o la conciencia de quinta densidad, de quinta dimensión, es reconocer que todo es una sola fuerza, todo es un mismo espíritu indivisible manifestándose a través de diferentes formas, y así entendemos un poco mejor el camino del alma de cada quien, incluso de esos líderes que muchas veces odiamos o repudiamos, y está bien, no es para sentir culpa. Si sentimos culpa, de nuevo, caemos en las trampas del ego. Nadie es culpable de haber juzgado, nadie es culpable de haber identificado con su ego. Esto es simplemente un camino natural. Solamente el ego odia al ego. Podemos verlo con amor, podemos verlo con paciencia. Y bueno, pongo esto sobre la mesa. Muchas gracias.